Comunidad Fe y Vida, el final del verano empieza a ser el comienzo del curso. Se maneja con los calendarios escolares, ¿no? Y en breve tendremos pues ya el comienzo de planes, reuniones, y a finales de septiembre, ¿no? El 22-23, tenemos ese fin de semana tenemos el capítulo. Tenemos lo que se llama el capítulo, que es la reunión de todos los comprometidos de la comunidad. Todas las personas que de alguna forma quieren compartir con nosotros esta forma de ver pues, nuestra relación con el Señor, y todos aquellos que quieran, porque es abierto y es el momento fuerte en el que nos encontramos y damos el pistoletazo de salida a todo lo que esta comunidad hace en formación, en evangelización, en relación con el Señor, en hacernos crecer a cada uno de nosotros. Y eso pues marca un poco el inicio del curso, ¿no? Y ya estamos como preparándonos. Lo siento, pero final de curso ya es comienzo de curso, ¿no? Y lo que me ha venido últimamente a la cabeza es precisamente las bases de lo que hacemos y cómo hacemos y por qué lo hacemos así, ¿no? Y quería hablar pues, de una idea muy básica, que es lo que hace que nosotros estemos hoy reunidos aquí, que es pues, qué es Dios para nosotros y cómo es ese Dios para nosotros, ¿no? Muy básico, pero es lo que tenemos y por eso estamos aquí, ¿no? Y a mí se me venía una imagen a la cabeza que últimamente he estado leyendo un poco más de ciencia ficción y eso, y esa típica imagen de películas de cuando lanzan un cohete al espacio o hay una nave espacial en el espacio, ¿no? Y qué es lo peor que le puede pasar o cuál es la misión más difícil que puede tener es salir al exterior de la nave, ¿no? Y cómo se prepara para ello. Pues tiene que poner el traje, tener mucho cuidado, ¿no? Haber entrenado durante muchísimo tiempo antes, pero llega la hora de salir al exterior y lo más importante es no soltarte de la nave, ¿no? Estar bien enganchado. ¿Y qué pasa siempre en esos momentos? Pues que llega un meteorito o llega un disparo y ¡pum!, te sueltas de la nave, sale el hombre despedido, ¿no? Y lo malo de ese momento no es lo que le pasa a la persona, ¿no? Al astronauta o quien sea, ¿no? No es pues que vaya a quedar sin agua o no, o que le vaya a explotar. No. Lo malo es que se queda profundamente solo a millones de kilómetros de cualquier cosa, ¿no? Y que no tiene referencia ninguna y que no hay forma de volver a casa, ¿no? Eso es lo malo y terrible que le pasa a esa persona, ¿no? Una vez a mi hermano hacía windsurf y tenía una tabla de surf gigantesca, esta súper antigua, sin una vela gigantesca, que había que levantarla con una fuerza pero era enorme, y hacía surf y todo el mundo estaba muy acostumbrado a que él cogía esa tabla y se perdía en el mar, ¿no? Y se pegaba horas y allí aprovechaba para rezar y bueno, él tenía esa costumbre, ¿no? Y una de las veces él cogió la tabla pesada y se montó en la barca y se lo llevó el viento para allá y se fue más y ya no le vieron, pero como él solía hacer esas cosas, pues allá que lo dejaron perdido, no sabían dónde estaba, pero bueno, ya volverá. Nadie se preocupó por él, salvo él mismo, que se dio perfecta cuenta de que había perdido toda referencia y estaba en medio del mar y no veía dónde estaba y no tenía posibilidad de volver a tierra, ¿no? Había ido tan lejos que no sabía volver y no podía volver y era consciente de que por sus propias fuerzas no iba a poder volver, ¿no? Gracias a Dios apareció un barquillo de un pescador por allí y lo cogieron y lo trajeron a casa, ¿no? Pero él lo cuenta con temor y temblor. O sea, él cuenta aquella experiencia como una experiencia vital suya importante, ¿no? Y yo pensaba en esto de sentirse en esa soledad y yo creo que eso es una experiencia que todos hemos vivido, ¿no? Un momento de no estar conectado con la gente, de decir, me siento como desconectado de dónde agarro para empezar mi proyecto, de dónde agarro para empezar el curso, de dónde agarro, me siento desorientado por dónde empiezo, ¿no? ¿Qué ruta tengo que seguir? ¿Qué cosas tengo que tener muy en cuenta para poder tirar adelante, ¿no? ¿Qué elementos en mi proyecto, en mi vida, en mi misión, en mi curso, en mi hacer, tengo que tener en cuenta para no desorientarme y para no sentirme desconectado, incomunicado, ¿no? Y me parecía que era muy fácil sentirse con esa dificultad, ¿no? Comunicarse con la gente no es fácil y orientarse en medio de este mundo no es fácil. Comunicarse parece que es fácil, pero no nacemos sabiendo comunicarnos.
No nacemos sabiendo tratar con las personas y no nacemos sabiendo manejarnos en esta cultura. De hecho, nacemos sin esos elementos y tenemos que ser enseñados a comunicarnos y tenemos que ser enseñados a valernos por nosotros mismos en medio de este mundo, ¿no? Y es muy fácil, y a mí me ha pasado encontrar gente o encontrarme a mí misma creyendo que estoy comunicándome muy bien con el resto de la gente y no estarme haciendo entender o no entendiendo a la otra persona. Y es muy fácil pensar que sé cómo se manejan las cosas y, caray, pues no se hacían así, uy, perdón, ¿no? Y metemos un patón, ¿no? Y esas cosas hay que aprenderlas. Y hay que aprender a comunicarse y hay que aprender a manejarse en este mundo y a pedir ayuda para poder hacer cualquiera de las dos cosas, ¿no? Pero la realidad es que para hacerlo de forma real, auténtica, fluida, nos encantaría, por ejemplo, que fuéramos, ¿no? Que nos compenetráramos tanto con la gente que enseguida supiéramos lo que deseamos. Pero eso no ocurre y creamos unas expectativas sobre la gente, ¿no? Y no ocurre así, ¿no? La comunicación no es fácil, ¿no? Nos gustaría que fluyera, pero no es así, ¿no? En mi relación con el Señor y en mi experiencia con las cosas que he hecho que tenían que ver con Él, ¿no? Pues, bueno, en mi experiencia de misión, de cuando, por ejemplo, hemos ido cuando hemos tenido reuniones con gente o cuando hemos hablado con gente sobre Dios o cuando, por ejemplo, cuando hemos ido a Burgos a crear un lugar donde se pudiera hablar de Él y donde se pudiera encontrar la gente con Dios, o esa experiencia que tú tienes de relación con el Señor y de hacer cosas por el Señor, ¿vale? Vamos a llamarle así. Me di cuenta de que esa relación y esa comunicación con el Señor y esa orientación con el Señor también me cuesta y me cuesta muchísimo. Porque cómo es Dios para nosotros, cómo es y quién es Dios es, ¿verdad? Que está, que es fiel, Él permanece, Él está, pero es Dios y es mucho más grande de lo que yo pienso, mucho más grande de lo que yo creo, mucho más grande que mis sueños, que mis planes, mucho más grande que el mar ese inmenso en el que se perdió mi hermano, mucho más grande que ese infinito universo en el que se puede perder una persona, mucho más, ¿vale? Y entonces la comunicación con Él es difícil a veces. Y la relación y la orientación en ese marco puede llegar a ser muy difícil. Esa es la parte difícil, esa es la parte dura de que Dios sea tan grande, ¿no? Es muy duro a veces no comprender a la persona de la que dependes. Esa persona, Dios te tiene que decir quién eres, cómo eres, a dónde vas, y tú esperas eso y no recibir ese feedback claro y evidente es muy difícil de llevar y a veces es muy duro, ¿no? Y es muy duro no entender por qué hace las cosas como las hace, porque su marco de referencia es tan grande, ¿no? Imaginaros que estamos en medio del universo, no hay arriba o abajo, ni derecha ni izquierda, y para nosotros es muy difícil entender ese lenguaje, ¿no? Y es tan grande ese marco que es muy duro para nosotros como humanos, y nuestro corazón se resiente, no poder entender por qué Él hace las cosas de esa manera, ¿no? Porque no está en mi marco, está en el suyo, ¿no? Y es muy difícil no poder comunicarse directamente con la persona con la que amamos. Y si a Dios lo queremos profundamente, lo que nos encantaría sería que todo fluya, ¿no? Y eso ocurre tan pocas veces en la vida. O sea, yo no sé si vosotros tenéis esa experiencia de el Señor fluye en mí 100%. Eso yo, bueno, no sé, alguno de vosotros lo habrá tenido esa experiencia, pero es súper difícil, ¿no? Y no tener esa experiencia constantemente es muy duro, ¿no? Y esa es la parte difícil, ¿no? Muy duro no poder controlar porque se me escapa, ¿no? Ya lo han hablado las predicaciones anteriores, ¿no? No poder controlar lo que Dios está haciendo, ¿no? En la relación con el Señor, como siempre, las cosas son paradójicas. Y me di cuenta de que cuanto más pequeño me hago yo dentro de ese universo, más grande es Él, pero más orientada me encuentro y más comunicación puedo tener porque es Él realmente y soy yo realmente. Cuanto más pequeña me hago yo y más me reconozco en mi pequeñez
y en lo que yo no soy de ese marco. Si mi marco lo dejo en mí misma, es muy pequeño y no tengo referencias, porque yo no me puedo referenciar a mí misma. No se puede hacer así, ¿no? Tengo que tener un marco más grande que yo, ¿no? Cuanto más pequeño me hago, más me doy cuenta de que mi referencia está lejos de mí. Es lo que siempre decimos del bosque y los árboles, ¿no? Que estoy tan metida dentro del bosque que no veo el camino, no sé por dónde voy, ¿no? Pues con Dios pasa un poco eso, ¿no? Que cuanto más pequeño me hago, cuanto más dependiente me hago, cuanto más me fío de que lo que yo digo no es lo que tiene que ser, sino lo que Él diga, cuanto más dependa de Él, cuanto más lo ame o cuanto más me deje de pensar que las cosas tienen que ser como yo entiendo, mejor va mi camino, mejor es mi orientación y mejor me puedo comunicar con Él porque soy yo misma, porque me reconozco a mí misma como soy y hablo desde mi verdad. Y hablo con el que es de verdad, no con el pequeño Dios que yo me hago, sino con el gran Dios que a mí me orienta y me guía, ¿no? Que no es nada fácil, porque hacerse pequeño delante del Señor, agárrate, es todo un proceso, ¿vale? Pero es el lado positivo. El lado positivo es que en medio de lo que a mí me cuesta relacionarme con el Señor, el lado positivo es que todo está hecho. Que lo único que tengo que hacer es hacerme pequeña. Ahí te quedas, ¿no? Pero realmente está todo hecho delante del Señor, ¿no? Él tiene el camino, ¿no? Dice una autora que he leído últimamente que cuando todos los caminos se pierden, el camino con mayúscula permanece, ¿no? Y el Señor, que es infinitamente sabio y nos comprende y sabe lo difícil que es para nosotros comunicarnos con Él, pues deja las claves y las pistas muy bien hechas, ¿no? Y hacía un repaso de todo lo que el Señor ha hecho desde su inmensidad, desde su grandeza, desde lo grande que es Dios hacia nosotros, ¿no? Porque si tú intentas llegar a Dios, imposible, ahí vamos a empezar a correr, pero Él sí que puede saltar ese abismo, ¿no? Sí que puede trascender y llegar a nosotros. Y me acordaba del Antiguo Testamento y decía, es que para nosotros en el Antiguo Testamento Dios era tremendamente grande, era tan grande que solo algunas personas tenían el privilegiísimo de poderse poner delante del Señor y comunicarse con Él, ¿no? Solo algunas personas, después de muchos rituales, podían ponerse delante del Señor y elevarle una ofrenda, por ejemplo, ¿no? Y era tan grande que el resto del pueblo ni siquiera era digno de ponerse ahí, yo qué sé, acercarse al monte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Era tan grande que el Señor se estaba dando cuenta de que no llegaban. Entonces el Señor, ¿qué hace? ¡Ay, mira que te dejo aquí las tablas de la ley, ¿no? ¡Ay, mira que te dejo aquí mi palabra escrita, ¿no? Si tú no llegas a mí, no te preocupes que yo te pongo la palabra, ¿no? Y te enseño cómo comunicarte conmigo y te la dejo escrita para que tú puedas leer lo que yo quiero, ¿no? Es alucinante. Es alucinante si lo pensamos. Que Dios nos haya dejado su palabra por escrito, te explota la cabeza, ¿vale? Porque es todo un Dios tan grande como es, ¿no? Que se ponga delante de tu mano, ¿no? Pero como somos muy pequeños y somos más pequeños todavía, el Señor se da cuenta de que todavía nos cuesta mucho entender, ¿no?, lo que está queriendo decirnos. Y entonces dice, bueno, pues voy a hacer uno de ellos. Y nada, pues aquí tenemos Jesucristo, que es el camino, con mayúscula, ¿vale? No hay pérdida. Está su palabra, su carne, todos los días que quieras ahí para que puedas estar con Él, ¿no? Y lo deja clarísimo, ¿no? Tenemos una palabra y tenemos los sacramentos y tenemos al mismísimo Jesús, que es Dios, ¿no? Para que tú puedas guiarte, ¿no? 1, 2. Pero es que hasta los sacramentos, mira que es difícil, ¿eh? Es difícil dejarse guiar por ellos porque desde el pan hasta mí, que yo no lo veo, no lo toco, como somos tremendamente pequeños, pues es que nos hace falta todavía más, ¿no? Todavía me hace falta que me lo concretes más. Mira, es que todavía es demasiado abstracto para mí, ¿no? ¿Qué necesitas, no? Pues tenemos al Espíritu Santo que se queda entre nosotros y las iglesias locales y las pequeñas comunidades y la iglesia con los obispos a la cabeza, a quien puedes irle a preguntar tu problema concreto. ¿Qué más concreto quieres? Mira, yo hablo contigo. Vete a tu acompañante, hombre. Ve a tu acompañante que te va a decir hasta, yo qué sé, todo lo que necesites y le puedes hablar de tú a tú y puedes cogerle de la mano y si necesitas, todo lo que hagas, ¿no? Todo lo que necesites, toda la concreción que necesites. Y las señales vienen muy claras entonces, quiero decir, en medio de todo
lo grande que es Dios, Él se derrama y dice que el que quiero soy yo, que el que quiero grande, grande como soy, relacionarme contigo, no eres tú, soy yo. Y el que quiero que tú estés comunicado conmigo y orientado hacia mí, soy yo. Y yo pongo las normas y yo pongo el camino, ¿no? La palabra, Jesucristo, los sacramentos, la iglesia, lo tenemos fácil, ¿no? Y si quieres más, pues pídelo, porque el Señor es así con cada uno de nosotros, ¿no? Se hace uno y único para ti y para mí. Yo creo que la relación es absolutamente personal, ¿no? Y tiene su forma de hablar contigo y tiene un nombre para ti, esperando a que tú vayas y lo busques, ¿no? Empezamos el curso. Entonces, cualquier cosa que estéis proyectando, cualquier cosa que estemos planeando o cualquier cosa que queramos empezar, las guías las tenemos claras, ¿no? Y aunque esté todo muy abstracto y el Señor sea muy grande, tenemos la tranquilidad de que es muy grande, mucho más grande de lo que nosotros podamos necesitar. Amén.